bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Voces de Calle. En esta oportunidad queremos agradecer al doctor Iván Sequeiros Vargas por acompañarnos en este episodio. En el día de hoy pues vamos a hablar aspectos relacionados a su carrera en el Poder Judicial, de la misma forma también algunos aspectos de derecho propiamente, y vamos a abordar también parte de las propuestas pues, que tiene para el Senado. Doctor, gusto de saludarle. Muchas Bienvenido. gracias, Gerson. Buenas tardes. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a hablar, pues, doctor, también parte de su trayectoria. Como sabemos, pues, usted ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así es. Pero para las personas, doctor, que no le conocen mucho, preséntese un poquito, a ver, para que le puedan conocer. Muy bien, efectivamente yo he sido juez durante cerca de 35 años más o menos, pero he trabajado en el Poder Judicial un poco más de 40 años, lo que me lleva a conocer de manera intensa el Poder Judicial. He sido el primero juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, hasta el año 2001. Y a partir del 2002 he estado en la Corte Superior de Justicia de Lima. He sido presidente de la Corte en los años 2013-2014. Luego me llamaron a la Corte Suprema el año 2017 y me quedé hasta la fecha en que me he jubilado, abril del año 2025. Es del año pasado, ¿no? Eso sí, en resumen, la carrera judicial que he seguido. Así Bien, es. doctor. Consideramos pues de que su persona es voz autorizada por la trayectoria que tiene en el Poder Judicial y que justo conversábamos antes de la entrevista y está relacionado a la reforma del Poder Judicial que se habla mucho o al sistema de justicia que tenemos en el Perú. Coméntenos, doctor, cómo es que se realizaría esta reforma, si es viable o no es viable. Coméntenos. En principio es absolutamente viable, diría yo, no reformar, sino modernizar el Poder Judicial. Naturalmente, modernizar también implica reformar. Sin embargo, se necesita la intervención de varios factores para que esto pueda ocurrir. En principio, tiene que haber una voluntad política del Estado para poder realmente emprender una tarea de modernización del Poder Judicial. Esta buena voluntad de parte del Estado tiene que estar acompañada de un presupuesto lo suficientemente necesario para iniciar una reforma o una modernización del Poder Judicial. En términos básicos, la modernización del Poder Judicial implica, primero, la modernización de la administración del sistema de justicia o del Poder Judicial. La administración tiene que ser una administración profesional para que le brinde a los jueces encargados de resolver los casos todo lo necesario a fin de que su trabajo sea óptimo y en las mejores condiciones posibles. El juez postula al Poder Judicial para resolver casos. Ese es su trabajo. 8 horas al día debe trabajar resolviendo casos. Lamentablemente, nuestro sistema, por los defectos de la administración, que no es culpa de los jueces ni es culpa de la administración, sino del sistema como está diseñado, el juez pierde la mitad de su tiempo en administrar su despacho y la otra mitad del tiempo administra justicia. Entonces se reduce considerablemente el tiempo para que el juez haga su trabajo básico. Doctor, algo que también nos comentaba en sí y partiendo de lo que ha señalado, que es la administración del Poder Judicial en sí, y que también nos señalaba pues de que en realidad quien administra incluso su despacho son los magistrados, gran parte, ¿no? Efectivamente, el Poder Judicial en este momento, en su conjunto como institución, está administrada por los jueces. Y los despachos judiciales también están administrados por cada uno de los jueces. Entonces, eso trae como consecuencia que una administración empírica, una administración no necesariamente eficaz, determine que los pocos recursos que tiene el Poder Judicial no se utilicen adecuadamente y no se atienda debidamente los requerimientos o las necesidades de los jueces para que puedan emprender su trabajo de manera completa. Eh,
Diría yo que como cualquier corporación que se precie de ser eficiente, el Poder Judicial necesita una buena administración, una administración profesional que además sea permanente en el tiempo. Nuestra administración vigente solamente dura 2 años. Cada 2 años se cambia el gerente del Poder Judicial, cada 2 años se cambia a los gerentes de las Cortes Superiores a nivel nacional y evidentemente en 2 años nadie puede realizar una gestión eficiente y completa. Partiendo de esa forma en que se administra el Poder Judicial y se determinan las autoridades de la administración, es que estamos insistiendo en el tema de que se tiene que reformar toda la administración de la institución como tal y naturalmente la administración de los despachos judiciales también. ¿Qué necesita, doctor, el Poder Judicial para una reforma o para una eventual, una modernización del Poder Judicial en sí? Decía, aparte de la administración, necesitamos mejores jueces. Y mejores jueces implica que vayan jueces sabiendo lo que van a hacer en el Poder Judicial. Esto importa una carrera que empieza en la base, que es el juez de paz, y continúa ascendiendo a las otras instancias en el Poder Judicial. Tenemos que considerar además que la carrera judicial tiene que empezar con una escuela de jueces, que es donde se van a formar los abogados que quieren ser jueces para emprender su trabajo sabiendo lo que significa ser juez. Y por otro lado, también en esta escuela se va a evaluar la condición ética de cada una de las personas que participan en la escuela para ver si aprueban condiciones morales y éticas para realizar trabajo judicial o no están calificados para eso. Entonces, desde el inicio tendríamos un juez con conocimiento de causa de lo que va a hacer y un juez debidamente evaluado. Bien, doctor. Nos hablaba también sobre una de las propuestas que tenía una comisión del Congreso y era de que planteaban eliminar el Poder Judicial y que este sea la cabeza del sistema de justicia. Claro, se propició en el Congreso vigente una propuesta de reformas constitucionales para reformar el sistema de justicia. Ese era el título de la comisión encargada de realizar este trabajo y se concentró efectivamente en denominar a los órganos que conforman la estructura encargada de administrar justicia bajo la denominación de sistema. Lo curioso de este asunto es que las reformas constitucionales en ningún momento consideraban al Poder Judicial como poder estatal, sino que lo involucraban como cabeza de un sistema encargado de administrar justicia, y eso traía como consecuencia la eliminación literal del título del Poder Judicial en la Constitución Política del Estado. Esto, desde mi perspectiva, traía como consecuencia que existiera un poder legislativo, un poder ejecutivo y un sistema de administración de justicia, de tal manera que cuando menos nominalmente ya nuestro Estado no tendría un gobierno basado en la teoría de dispersión de poder donde estuviera el Poder Judicial, Claro. sino solamente dos poderes y un sistema de administración de justicia encabezado por el Poder Judicial, que definitivamente se vería no solo disminuido en sus atribuciones de control jurisdiccional o judicial o jurídico del desenvolvimiento político del gobierno del Estado, sino se vería inclusive sometido a estas dos entidades, lo cual resulta grave, reitero, desde mi perspectiva. Por tanto, en esta comisión que propiciaba la reforma de las reformas constitucionales para adoptar el Sistema Nacional de Justicia, donde yo era representante del Poder Judicial ante esta comisión, les hice saber mi postura. No me llamaron a las demás sesiones, lo hice por escrito lo que pensaba, y finalmente esta comisión llevó la propuesta al Congreso de la República, se debatió, lo aprobaron y está para una segunda aprobación en una nueva legislatura. No creo que ocurra, ojalá no ocurra, pero eventualmente podría pasar. Claro. El propio Poder Judicial ha mostrado su disconformidad con esta propuesta de reforma constitucional.
Hay un aspecto también, doctor, que de hecho me parece importante y está relacionado muchas veces a la forma en cómo deberían resolver los jueces. ¿Por qué? Porque por un lado, muchas veces colisionan entre el principio de legalidad, lo que debería aplicar el juez, pero por otro lado también el mensaje que le da a la sociedad. Porque claro, como le había comentado antes de la entrevista sobre un caso particular, caso del expresidente Pedro Castillo, bajo muchos juristas señalan que bajo el principio de legalidad no debió ser condenado, debería ser absuelto, pero también bajo el principio de, o por lo menos cuál es el mensaje que se le da a la sociedad, debió haber sido condenado, ¿no? ¿Cuál es su postura, su lectura que usted tiene sobre esto? A ver, hay una lectura en derecho que dice que normalmente quien define lo que significa la ley y lo que significa el derecho es el juez, en última y definitiva instancia. Los académicos, los doctrinarios evalúan los contextos, los legislativos hacen las normas legales, sin embargo, quien define qué cosas significan esas normas legales y qué cosas significa esa academia, finalmente es el juez. Eso queda plasmado plenamente en toda la teoría del derecho. Consecuentemente, el juez está en la obligación de no circunscribirse necesariamente o de manera a pie juntillas a la literalidad de las normas legales, porque finalmente las normas legales no describen o no abarcan todas las opciones de acción humana que se puedan presentar. Entonces, frente a esos contextos donde el hecho no coincide plena y absolutamente con lo que dice la norma legal, el juez interpreta. Ujú. Y dependiendo de los alcances del hecho, dependiendo de la necesidad social de represión del hecho o de control del hecho, y dependiendo de la intención de la norma legal, se puede conciliar en que determinada conducta que no calza expresa y propiamente en la norma legal, principio de legalidad le dicen, ¿no es cierto? Ujú. Y se entiende que el principio de la legalidad sería un ceñimiento estricto a lo que dice la norma legal. Eso es imposible en nuestra realidad porque los seres humanos nos comportamos de diferentes maneras y esos diferentes comportamientos tienen que ser subsumidos en una norma legal, no dentro de esa semántica literal de la norma, sino bajo un contexto de adecuada O sea, interpretación. no sería una interpretación literal, sino tendría que llenar de contenido a la... Es lo que tiene que hacer el juez, es lo que tiene que hacer el juez. Bien, doctor. Por otro lado, también la controversia que se tiene actualmente es sobre el paquete de las denominadas leyes pro crimen. ¿Qué tan ciertos son? ¿Realmente son leyes pro crimen? ¿Cómo lo considera usted? Son leyes que se han expedido definitivamente con el propósito de favorecer determinados comportamientos delictivos. Yo evaluaba y decía, me ponía en los zapatos del legislador que propuso la norma legal, por ejemplo, de prescripción. Entonces dije, ¿qué pensaba este señor cuando propuso la norma para que se disminuya un año la suspensión de la prescripción? Estaba pensando en él, estaba pensando en beneficio de la sociedad, estaba pensando en beneficiar a algunos que estaban siendo procesados. No sé en qué pensaba cuando hizo el proyecto de ley, porque algo tiene que impulsar a las personas a hacer un proyecto de ley. Después nos dimos cuenta que estaba impulsando ese proyecto de ley en su beneficio personal. Entonces, así no deben hacer las normas. Consecuentemente, ya tenemos desde el inicio, desde su concepción, una norma que favorece el crimen. Claro que en este caso la norma estaba favoreciendo a la persona de la iniciativa. Extensivamente Aplica para estaba todos. favoreciendo a todo el mundo. Claro. Consecuentemente es una norma que deja impune muchos actos delictivos por disminuir el plazo de suspensión de prescripción a un año. Si esa ley no favorece el crimen, no sé cómo se la pueda llamar. Esa es una. La otra norma que está en ese paquete es la norma de organización criminal. Si se está juzgando ahora a las personas bajo el criterio de organización criminal cuando 3 o más personas cometen delitos, agregarle más requisitos para que sea organización criminal y ponerle unos requisitos tan exigentes, evidentemente determina que muchas organizaciones criminales que estaban siendo procesadas en esa condición, en este momento, con el cambio de la norma, ya no sean organizaciones criminales. Entonces, la misma pregunta, ¿qué pensaba el legislador cuando propuso esa norma legal? ¿Favorecer a la sociedad? ¿Favorecer al derecho penal? No sé qué pensaba.
Pero lo único cierto, claro y concreto es que cuando aplicas la norma, favoreces a muchas ex organizaciones criminales que ahora dejan de ser organizaciones criminales. Por tanto, las penas que se debían imponer en estos casos han disminuido porque no son organizaciones, que era lo que agravaba precisamente la comisión de esos delitos. En consecuencia, si eso no se llama favorecer al crimen, no sé cómo se puede llamar a O eso. sea, doctor, podríamos incluso deducir a partir de esto de que, o sea, no es que haya directamente beneficiado en sí a las personas que probablemente están siendo investigadas ahorita, sino también es anterior a las otras personas que estaban siendo imputadas por el delito de organización criminal. La ley penal es retroactiva en todo lo que favorece a las personas. Entonces va a ser extensivo hacia atrás también. Naturalmente que sí. O sea, se favorece a un montón de procesados por organización criminal que han dejado de tener esa condición típica del Código Penal y han pasado a ser delincuentes ocasionales cometidos por varias personas. Claro, porque probablemente si es que no hubiera sido impulsado por estas personas que estaban siendo investigadas y estaban siendo procesadas, o sea, entiendo que no habría problema porque incluso, claro, no configura organización criminal, pero sí configura banda criminal. Claro, El claro. problema estaría entonces en que esa ley es que favorece porque estaban siendo investigados. Definitivamente sí, definitivamente esa es la intención de la norma. Entonces, aquella persona que pueda decir no, no hay normas en favor del crimen, sencillamente no está entendiendo lo que dicen las normas legales que están en ese paquete. La otra norma es esta de la extinción de dominio, ¿cierto? Antes, en cuanto era sospechoso, retenías sus bienes, lo inmovilizabas y tenías la opción de controlar la, el tráfico de esos bienes hasta que concluya el proceso. Actualmente no se puede hacer eso. Actualmente el sospechoso sigue disfrutando de sus bienes, puede hacer todos los actos jurídicos con esos bienes, no pasa absolutamente nada, hasta que cuando llega finalmente la sentencia ya desapareció todos sus bienes. Porque ya lo transfirió, Consecuentemente, claro. el derecho penal se queda cojo, condenando a la persona de repente porque le encontró responsabilidad, pero sin hallar resarcimiento ni recuperar lo ilícitamente obtenido. Y algo que se Siempre, señala también, ¿no, doctor? Es de que, y le he escuchado, creo que de su parte señalar, al delincuente lo que no le duele tanto es irse a la cárcel, eso es cierto. sino lo que le duele es su bolsillo. Eso es cierto, eso es lo que iba a decir, eso es cierto. Hay muchos delincuentes que hacen el cálculo de costo-beneficio y dicen más o menos si por estos actos ilícitos me voy a embolsillar 3, 4 millones de soles y eso me va a costar 3 o 4 años de prisión, pues me voy de vacaciones de prisión y cuando salgo voy a Voy a disfrutar de poder mi disfrutar de patrimonio. mis bienes. Entonces es un buen negocio cometer delitos. Lo que la ley de extinción de dominio era precisamente evitar esa circunstancia y dejarte sin ningún bien ilícitamente obtenido. Si eso no favorece al crimen, no sé cómo se puede llamar a esa norma. Claro. El otro es el asunto del allanamiento, ¿no es cierto? También va en el mismo sentido. Consecuentemente, no hay que tener gran inteligencia ni ser un gran jurista para darse cuenta que estas normas tienen alguna intención de favorecer probablemente a una persona, a un grupo de personas, sin percatarse que están favoreciendo a muchos delincuentes, ¿no es cierto? No solo que están siendo procesados, sino que anteriormente ya fueron procesados inclusive y va a variar su condición jurídica. Doctor, ahora actualmente todavía tenemos pues nuestro sistema unicameral en el Poder Legislativo, ¿no? Pero vamos a regresar a partir de este 28 de julio a la bicameralidad, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Realmente trae un cambio o es una cuestión únicamente que le han cambiado de etiqueta y bueno, va a haber senadores, diputados nada más? Personalmente soy partidario de la bicameralidad, mucho más todavía en nuestro país donde la elaboración normativa es bastante incierta. No tenemos normas pro crimen, por ejemplo. Si hubiera habido un Senado, de repente no pasaba. Por ejemplo. Porque tendría que ser aprobado por el Senado. Naturalmente que sí. El Senado más reflexivo de repente decide estas normas no pasan. Entonces, la singularidad de una unicameralidad que se hizo en la Constitución del 93 con los propósitos con los que nació esa Constitución y de la forma tan espúrea en que nació, evidentemente dieron resultados posteriores porque se hacían normas legales en beneficio de intereses de grupo o intereses personales o sabe Dios qué otros intereses más.
Eso tiene que desaparecer y una de las formas de controlar es precisamente a través de una bicameralidad donde tienes la opción de revisar las normas legales aprobadas en una instancia primera. La gente siempre dice, oye, pero eso cuesta más dinero. Lo cierto es que no tiene que costar más dinero. Que el Congreso esté impulsando, ampliando su presupuesto de la República y todo lo demás, eso hay que controlarlo, porque tampoco se debe gastar tanto dinero en esto. No se tiene que despilfarrar el dinero del Estado en la creación normativa. Habrá que reducir personal en el Congreso, habrá que reducir gollerías en el Congreso, habrá que reducir logística en el Congreso, etcétera, para que esto sea eficiente y funcione bien con menos plata. Consecuentemente, el costo de una bicameralidad creo que no es importante frente al beneficio que pueda traer una bicameralidad. Las dos cosas, diputados y senadores, siempre van a estar sujetos a la elección que hagan los ciudadanos y acierten en la elección. Si eligen bien, las cosas probablemente funcionen. Pero si elegimos mal, diputados, senadores y lo que haya encima de ellos también, probablemente siga funcionando mal. Entonces, todo está en manos de los ciudadanos para que escojan bien a sus representantes. ¿Qué acciones, doctor, debería tomarse actualmente a partir de, bueno, del 28 de julio? ¿Qué acciones en sí o qué leyes deberían plantearse, ¿no? Porque se ha escuchado mucho de que hay candidatos de que dicen, no, yo voy a plantear un proyecto de ley que pueda derogar estas leyes pro crimen. Pero claro, también en su caso usted va a postular para ser senador, que no tiene iniciativa legislativa. ¿Cómo podría usted poder tener una iniciativa legislativa si en este caso se ve limitado por que va a ser senador? Bueno, constitucionalmente está limitado en su capacidad de inicio de norma el senador. Sin embargo, puede hacer coordinaciones a través de las agrupaciones políticas para que se promuevan determinadas normas legales que mejoren no solo la administración de justicia, en este caso con esas leyes contra o en favor del crimen, sino en otros aspectos también que beneficien al bienestar de las personas. De eso se trata. En consecuencia, aun cuando hay limitación en la iniciativa legal, siempre, entiendo yo, del Congreso se puede realizar acciones que beneficien la buena marcha de la administración estatal. Se puede hacer, tanto más si tiene capacidad de designación o nombramiento o elección, como se quiera llamar, de otros altos funcionarios de la República. En consecuencia, todo eso puede originar un mejoramiento, ¿no es cierto?, en la calidad de las normas legales, en la calidad de la administración general del Estado. Doctor, sabemos que, bueno, en su caso usted está postulando por el partido político Somos Perú. ¿Cuál es parte de la política en sí que están planteando? Porque entiendo que es un partido de centro. Sí, cuando me llamaron de Somos Perú para invitarme, yo no soy militante de la agrupación, porque mi condición de juez no podía ser militante en ningún partido, aun cuando eso también es cuestionable. Eso también desde mi perspectiva, es un mito. Yo tengo mi creencia religiosa, tengo mi creencia política, entonces no me pueden restringir en todo eso, pero bueno, así están las normas. Cuando me invitaron de Somos Perú, yo indagué cuál era su postura ideológica, indagué qué personas estaban allí y en realidad coincidía en algunas cosas con mi postura demócrata, cristiana, por ser una agrupación democrática de centro. Algunos le dicen inclusive centro que va hacia la derecha, otros califican, no, sería un centro que va más bien a la izquierda. Sin embargo, los del propio partido político se han calificado como los que son de más centro que los demás. Entonces, eso de ser centro tampoco resulta definido, porque uno finalmente parece que no supiera qué cosa es. Claro. Entonces, yo entiendo que tienen básicamente más concepción liberal, conservadora, que concepción progresista o concepción socialista. Sin perjuicio, soy de esa manera de pensar que hay que acoger las buenas ideas de todos los lados donde vengan. En eso Claro. estamos seguros. Al ir concluyendo, doctor, hay una pregunta que me parecía no pasar desapercibido, porque es algo que también en estos últimos días ha estado bastante controversial y está relacionado al aborto, ¿no? Que si las víctimas que son las víctimas de violación
deberían permitírsele que puedan abordar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿usted considera que, claro, ya sufrió ese trauma y ahora para que tenga para que tengas a ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué postura tiene usted Creo sobre que las eso? prohibiciones en esos temas resultan perniciosos. Creo que debemos dejar en libertad a la persona, de acuerdo a cómo se sienta, para decidir ella misma, no que la ley decida por ella, sino que ella misma, la persona misma decida lo que va a hacer con su cuerpo después del, del grave sufrimiento que ha tenido, ¿no es cierto? Esa es mi postura, eso siempre he pensado. Yo entiendo que en la mayoría de los casos las personas violadas y que han quedado embarazadas prefieren abortar. Entonces, si esa es su decisión, hay que dejar esa libertad. Me parece que la ley no puede impedir, no puede prohibir ese tipo de comportamientos extremadamente humanos que están circunscritos a la voluntad expresa de la persona. Las leyes van hasta donde los límites del ser humano se lo permiten, pero más allá creo que las normas legales no tienen que inmiscuirse. Bien, doctor. ¿Algo que le gustaría poder dirigirse a las personas que nos ven, algún mensaje para poder... Sí, estamos en un proceso electoral y me gustaría que las personas se informen debidamente respecto de los candidatos. Felizmente hay varios mecanismos para controlar y hasta para comparar a los candidatos, lo que les permitiría hacer una buena elección. Elijan bien, les digo a los ciudadanos, comparen bien a sus candidatos, evalúen sus antecedentes, evalúen su trayectoria, evalúen si tienen márgenes de honestidad o no, todo lo cual va a determinar que su elección resulte importante para escoger o para seleccionar a las personas más idóneas para los cargos que se tiene que elegir. Bien, Muchísimas doctor. gracias. Le agradecemos bastante por su tiempo. Muchas gracias por estar en el programa Voces de Calle y hasta una nueva entrega. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.